Comienza en Radio María, El Dios de cada día. Hoy dirigido desde Tenerife por el Padre Daniel Padilla. Buenos días, amigos. Con ustedes el Dios de cada día, el programa en la radio de la Virgen, en la radio de María. Déjenme hoy decir una palabra sobre la fe entendida como confianza, porque en estos momentos, en estos tiempos en los que parece que hay tantos y tantos ataques a la fe cristiana, donde hay tantos y tantos hombres y mujeres que están sufriendo por la persecución, por las injusticias, por los atentados contra la verdad, por la falta de libertad, la fe como confianza es fundamental que arraigue en nuestro corazón. Estamos en manos del Señor, estamos en buenas manos. Miren, cuando Jesús habla de fe, se refiere a una confianza incondicional en Dios. Tu fe te ha salvado. Con estas palabras suele responder Jesús al milagro de la curación que acontece en el encuentro con Él. Remite a la persona sanada a la fe como verdadera razón de su curación, porque has acudido a mí en tu tribulación, porque has puesto tu confianza en mí, por eso has sido sanado, por eso he podido curarte. En los relatos de curaciones, la Biblia nos presenta a personas que han vivido la experiencia de ser curados merced al encuentro con Jesús. Es evidente que éste irradiaba una confianza que animaba a las personas a acudir a Él con sus enfermedades. Si hoy seguimos leyendo los relatos de curaciones, no es para conocer detalles interesantes de la vida de Jesús, sino para experimentar también nosotros la sanación en el encuentro con Él. Todas las enfermedades que curaba Jesús eran de naturaleza psicosomática, visibilizan lo que también en nosotros se haya escondido. Estamos ciegos y cerramos los ojos ante cosas desagradables. Estamos inválidos, no nos atrevemos a salir de nosotros mismos para acercarnos a los demás. Estamos sordos, no queremos oír lo que no nos conviene. No tenemos sensibilidad para los matices y las gradaciones, para lo que los demás quieren decirnos en realidad. Estamos mudos y somos incapaces de una verdadera comunicación. No acertamos a encontrar las palabras que unen y dan vida. Somos leprosos, no nos aceptamos a nosotros mismos, nos sentimos rechazados y aislados, no queremos ser una carga para los demás, nos obsesionamos con ideas fijas, nos dejamos dominar por ideas confusas que nos impulsan a perjudicarnos a nosotros mismos. Estamos muertos, nos hemos quedado petrificados en vida, fríos, sin empuje interior, sin esperanza. Si comprendemos el significado psicológico de las distintas enfermedades, podremos reconocernos a nosotros mismos con nuestras heridas y amenazas, con nuestros miedos y complejos, en los relatos de curaciones y experimentar la sanación en el encuentro con Jesús. Podemos meditar los relatos de curaciones de la Biblia e imaginar que nos acercamos a Jesús con nuestras heridas y le pedimos que nos enderece y nos cure. Además, podemos confiar en que cuando leemos estas narraciones y nos sumergimos en ellas, Jesús está con nosotros. Los relatos bíblicos quieren animarnos a contemplar nuestras heridas y nuestras enfermedades y a presentárselas a Jesús para que Él nos sane hoy igual que sanó a la gente de su tiempo y nos diga palabras de sanación y de aliento.
En la celebración de la Eucaristía, los relatos de curaciones eran y siguen siendo proclamados como evangelio. En cada ocasión interpretan bajo una nueva perspectiva lo que en la Eucaristía se celebra como rito. En la Eucaristía siempre celebramos la muerte y resurrección de Jesús, pero este misterio central condensa como si fuera en una preciosa síntesis la vida entera de Jesús. Los evangelios despliegan semejante síntesis y muestran en cada ocasión un aspecto nuevo de la vida de Jesús. La Eucaristía es un rito en el que ponemos en práctica en cuerpo y alma lo que nos anuncia el Evangelio. No solo escuchamos el encuentro de los enfermos con Jesús, sino que en el rito lo reproducimos. En nosotros acontece corporalmente lo mismo que sucedió en aquel entonces. Si contemplamos la consagración y la comunión eucarísticas desde la perspectiva del Evangelio del día, la Eucaristía, lejos de hacerse monótona y aburrida, nos conduce a un encuentro siempre nuevo con Jesús, a un encuentro al que cada vez acudimos con presupuestos distintos. Los relatos de curaciones nos hacen caer sucesivamente en la cuenta de nuestras necesidades y enfermedades, y con la enfermedad mencionada en el Evangelio del día, que refleja un aspecto de nuestra constitución espiritual, nos acercamos a Jesús, confiados en que Él nos curará, igual que curó a las gentes de su tiempo y nos aceptará con nuestras enfermedades y debilidades. Confiamos en que el encuentro con Él despertará en nuestro interior el coraje necesario para decirnos sí a nosotros mismos. Nos ayudará a desprendernos del miedo y nos enviará de vuelta con la confianza y la esperanza renovadas a nuestra vida diaria. Un par de ejemplos servirán para ilustrar lo que acabo de decirles. Por ejemplo, en Marcos 2:1 narra la curación de un paralítico. 4 hombres llevan al enfermo ante Jesús, que le perdona los pecados y le invita a levantarse. Esta escena la reproducimos en el rito de la comunión. La posibilidad de presentarnos ante Jesús en la Eucaristía se la debemos a la fe de otros, que es la que nos ha llevado hasta ahí. Y cuando extendemos nuestras manos para recibir el cuerpo de Cristo, Jesús nos dice: tus pecados son perdonados, y luego levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Es entonces cuando acontece la sanación. Es en ese instante cuando Cristo, con su propio cuerpo, nos confiere el valor para aceptarme a mí mismo con mis culpas, para salir de mí, en vez de aferrarme a mi persona y a mis culpas, para, en lugar de quedar paralizado por mis miedos e inseguridades, agarrar mi camilla, esto es, mis miedos, bajo el brazo, llevármela conmigo, acercarme con mi inseguridad a otros y asumir tareas, superando así mi parálisis interior. Creer significa confiar en estos relatos, confiar en que este Jesús me está curando en este preciso momento, del mismo modo que en su día curó a los enfermos. Creer significa no esperar a que la parálisis desaparezca por sí sola, sino levantarme y ponerme en camino sin más, confiando en que la palabra de Jesús corresponde a la realidad. En el capítulo 5 de su Evangelio, Marcos nos habla de un proceso que, habiéndose desentendido de la vida y refugiado en el aislamiento, habita en los sepulcros. Con todo, grita porque está sediento de cariño, se ha apartado de las gentes, pero le gustaría que le prestaran atención. Sin embargo, los pastores solo quieren tranquilidad, lo encadenan. Pero en él hay tanta energía que rompe las cadenas, no sabe a dónde acudir con sus fuerzas, se golpea a sí mismo, dirige su agresividad contra su propia persona. Entonces divisa a Jesús y corre hacia él. Jesús le pregunta: ¿cómo te llamas? Jesús no se deja impresionar por la errática conducta del poseso. Cree en la persona que esconde tras un exterior tan deteriorado. Al principio, el poseso se escuda en los demás, en quienes le han hecho como es, en sus padres y en la sociedad. Somos legión, somos innumerables, dice. Pero Jesús sigue creyendo en el núcleo bondadoso de este hombre, y entonces
los espíritus malignos salen de él. En la Eucaristía reproducimos este encuentro. Yo soy el poseso, la persona interiormente desgarrada, colmada de agresividad y de sentimientos negativos. Me experimento a mí mismo como inaceptable, caótico, gobernado por miles de confusas ideas, pero a pesar de todo, en la comunión acudo a Jesús, extiendo la mano hacia Él y Él se interesa por mí, por mi nombre, por mi ser. Y como respuesta dirigida particularmente a mí, me dice: he aquí mi cuerpo para ti, es bueno que existas, me alegro de que seas, de que vivas, me doy a ti, te acepto, me hago uno contigo. Y yo contesto: amén, así sea. Eso es lo que soy en realidad, un ser humano unido a Dios. La comunión me brinda la oportunidad de aceptarme a mí mismo, aunque me considero inaceptable. Es verdad que también desde la psicología me puedo decir una y otra vez a mí mismo que debo aceptarme, pero apenas lo logro. Solo cuando en el encuentro con Jesús experimento que Él me acepta sin reserva, corporalmente, con todos mis sentidos, los espíritus confusos con los que me destruyo a mí mismo salen de mí y entonces revivo. Ahora soy capaz de aceptarme a mí mismo porque he experimentado la confianza que Jesús tiene en mí. Escuchemos ahora esta hermosa canción que seguro que les va a hacer pensar. ¿Por qué lloras? Es la canción que te invito a escuchar. Es del grupo Hakuna. Es sobre María Magdalena, desilusionada, entristecida, temblorosa por el miedo a la muerte. Guarda siempre la esperanza, esa fe que está anclada en la confianza en que el humillado, el crucificado, puede ser el exaltado como Señor de la gloria. Han pasado ya 3 días desde que se fue. Todavía no entiendo cómo le ha pasado esto a él, al que más amaba, al que por amor vivía. Se me encoge el corazón al ver tan rota a María. Cojo unas colonias y voy a visitarle. Llamo a mis amigas para acompañarme y de camino no podemos evitar lágrimas que caen al recordar. Llegamos al sepulcro, la piedra han movido, no entendemos nada, el sepulcro está vacío. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Acaso lo han robado? Y cuando miro dentro, un ser de luz sentado que susurra a mi lado. No entiendo, mujer, por qué lloras, por qué buscáis entre los muertos. Él no está aquí, ha resucitado. Recordad cuando os dijo que debía ser entregado por vuestros pecados, ser crucificado, pero que al tercer día volvería. Con frecuencia cerramos los ojos ante la realidad o bien andamos por la vida con anteojeras para ver solo lo que cae dentro de nuestro horizonte, o bien nos ponemos gafas oscuras con las que todo lo teñimos de pesimismo, o gafas con cristales de color rosa con las que relativizamos todos los problemas para no tener que enfrentarnos con ellos, y con las que difundimos un interesado pesimismo, o mejor, optimismo, porque sería demasiado incómodo mirar la realidad cara a cara. Jesús cura al ciego, pero antes le pregunta qué es lo que desea en el fondo de su corazón. Este encuentro con Jesús también lo vivimos
en nosotros durante la comunión. Nos acercamos a Jesús, nos despojamos de nuestro manto, de nuestro rol, de todo lo que nos envuelve y nos tapa. Acudimos a Él desprotegidos, vulnerables, y Él nos pregunta qué es lo que de verdad queremos. Y entonces se pone en nuestras manos. La única condición es que abramos los ojos y hagamos frente a la realidad sin tapujos. Nos muestra que allí, a donde miremos, nos encontramos con Dios. Solo podemos soportar la realidad porque Jesús nos toma de la mano y nos enseña esa realidad tal como es. No pocas veces deprimidamente, pero también embebida de Dios por todas partes. Solo de la mano de Jesús nos atrevemos a mirar de frente a nuestra vida y a la realidad que nos rodea sin sentirnos abrumados. Cuando el Evangelio de la curación del ciego nos proporciona la imagen desde la cual comulgamos, entonces la Eucaristía nos adiestra para afrontar la vida diaria con los ojos abiertos y sin temor a que algo pueda desbordarnos y separarnos, porque sabemos que en todas partes nos encontraremos con Dios. Estos ejemplos solo aspiran a ilustrar de qué modo podemos practicar en la Eucaristía la confianza en Jesús, de qué modo podemos encontrarnos acompañados de nuestras necesidades y preocupaciones en este sacramento con Jesús, de qué modo podemos ser sanados por Él en la fe. La fe, como confianza, nos empuja a acercarnos a Jesús con todos nuestros problemas, y en el encuentro con Jesús experimentamos que no existe ninguna situación en la que Dios deje de someternos. La confianza en Dios no nos garantiza que nos vayamos a enfermar, ni a caer en una profunda depresión, ni a tener ningún accidente, ni a fracasar, pero sí nos da la certeza de que en el fondo nada puede dañarnos y de que nada le sucederá a nuestro núcleo personal, porque en todos los peligros, en todas las enfermedades y en todos los fracasos, estamos sostenidos por las amorosas manos de Dios, que lo reconducirá todo para nuestro bien. Esta confianza nos quita el temor ante el futuro, nos otorga serenidad y seguridad interior. La fe como confianza nos descarga también en nuestro trabajo y en las responsabilidades contraídas. Pongo mi trabajo en manos de Dios y confío en que lo utilizará para producir bien. Yo solo no puedo lograr que mi trabajo tenga éxito, que todas mis decisiones sean correctas. Si me devanara los sesos pensando en todas las consecuencias de mi trabajo, nunca tendría paz. La fe nos exime de tener que cargar con la responsabilidad sobre otros. Si pensamos, por ejemplo, que somos los únicos responsables de la correcta evolución de nuestros hijos, viviremos temiendo constantemente que ellos, a pesar de todo, puedan tomar otro camino, se den cuenta de nuestros errores y se vean negativamente influidos por ellos. Aunque cuidando con esmero la educación religiosa, no tenemos garantía alguna de que los niños irán a la iglesia y se mantendrán fieles a la fe. Pero sí podemos confiar en que la amorosa mano de Dios nunca los abandonará, que Dios, aunque sea mediante rodeos, los llevará por el camino recto. En la actualidad, el miedo, la angustia, es una de las experiencias fundamentales del ser humano. Hay muchos miedos que nos oprimen: el miedo al futuro, el miedo al terrorismo y a la guerra, el miedo al paro, el miedo al fracaso, el miedo a la enfermedad, el miedo a la muerte, el miedo al sinsentido de la existencia. A través de conversaciones, muchos nos dicen que hay gente que quiere liberar a las personas de sus miedos o al menos ayudarles a vivir con ellos. Sin embargo, tales esfuerzos se revelan a menudo insuficientes. La existencia del ser humano lleva asociado un miedo primordial que no puede ser disipado ni siquiera por la psicología. Es el miedo cuya raíz se encuentra en la finitud del ser humano. El miedo a no tener derecho a la propia existencia, a no poseer en uno mismo el propio fundamento y a depender, por tanto, de otro. Esta angustia fundamental del ser humano no puede ser aplacada por ninguna psicología. Mi vida está en manos de otros. Y ya está, solo puedo ser superado desde la confianza abismal en Dios,
quien nos regala la razón de nuestra existencia, nos crea por amor y nos permite vivir de la gracia. Hay un psiquiatra de Múnich, Fritz Riemann, que describe 4 formas fundamentales del miedo humano. Su obra sobre las manifestaciones básicas de la angustia sigue inigualada hasta la fecha. La primera forma de angustia es la de la persona histérica. Se trata de la angustia ante la inconsistencia de la vida. Y la persona intenta dominar este miedo aferrándose a distintas cosas, a las posesiones, al éxito o sobre todo a otras personas. Se vincula desesperadamente a una persona querida y espera de ella seguridad y amparo absoluto. La segunda forma de angustia es la de la persona compulsiva. Se trata de la angustia ante la falta de valor de la existencia. Y este miedo se intenta vencer bien demostrándose uno a sí mismo su valía, bien a base de un intenso trabajo, a base de logros cada vez más elevados o sobre todo a base del escrupuloso cumplimiento de todos los deberes religiosos. Uno quiere demostrarse a sí mismo y a los demás, incluso a Dios, cuánto vale. Desea llamar de este modo la atención sobre su persona para que ya nadie pueda ignorarlo. Se propone cumplir sus obligaciones con un Dios de manera tan concienzuda que a éste no le quede más remedio que recompensarle. La tercera forma de angustia es la de la persona depresiva. Se trata de la angustia ante la culpabilidad de la existencia. Uno siente que ya por el mero hecho de existir carga con una cierta culpa y se disculpa continuamente por estar vivo, por robar el tiempo a los demás, por privarles de espacio vital o de aire para respirar, o intenta apaciguar ese miedo haciéndose útil a los demás hasta el exceso. Y la última clase de angustia es la de las personas esquizoides, que siente miedo ante miles de cosas que ellas experimentan como una amenaza. Miedo a un sótano oscuro, claustrofobia, miedo a los alimentos envenenados, miedo a los ladrones, miedo a sufrir un accidente. En su justa medida, tales miedos son normales, pero muchos se dejan dominar por ellos. La fe también nos libera de este tipo de angustia. Nos muestra que, en el fondo, no puede pasarnos nada. La fe nos enseña que la muerte, que es lo que en último término se esconde tras estas amenazas, ya ha sido vencida, que ya hemos traspasado el umbral de nuestra vida, puesto que, merced al bautismo, ya participamos en la vida eterna. Ni siquiera la muerte puede separarnos de Dios. Lo único que hace es seguirnos o sumergirnos más profundamente en Él. Dado que ya vivimos en Dios, nadie puede destruir ya nuestra morada. La pregunta, amigos, es ¿cómo alcanzar tal fe, tal confianza? ¿Se lo puede proponer uno sin más? Ciertamente no. Sin embargo, la confianza puede crecer si a través de la meditación nos sumergimos conscientemente en el encuentro con Jesús. Nadie puede convencerse a sí mismo de la fe, pero todos intuimos que una fe semejante puede ser liberadora. La meditación de los relatos bíblicos de curaciones nos permiten crecer en esta fe. No tenemos más que identificarnos con los enfermos y decirnos una y otra vez a nosotros mismos, ese soy yo. Y este Jesús está hoy vivo y sale corporalmente a mí en un encuentro en la Eucaristía. Me mira y confía en mi capacidad, le permito que actúe en mí, me entrego al encuentro con Él, dejo que me acepte, que entre en contacto conmigo y su energía y su vitalidad fluyen hacia mí. Sí, amigos, estamos convencidos que la fe es un acto de confianza en el Señor. Así pues, ánimo, el encuentro con Jesús puede ser para nosotros un motivo decidido de confianza. Nuestra vida en sus manos y adelante siempre. Buenos días, amigos.
Así finaliza en Radio María, El Dios de cada día. Hoy nos ha acompañado desde Tenerife el padre Daniel Padilla.